Los más dominantes que ya no la entendí. Pues son los que mandan o son los que hacen que nosotros, como usted dice, son los que van a decir de cómo van a ser tus. Bueno, hay una serie de confusiones, ¿ah? Sí. ¿Qué nos transmiten? ADN. ¿Y el ADN en qué nos lo transmiten? Así como una estafeta, no. No nos lo transmiten así. ¿Cómo? El ADN tiene que organizarse de alguna manera para minimizar los errores que puedan pasarse de una generación a otra. ¿Qué es entonces? ¿Cómo se organiza? Se organizan estructuras que llamamos cromosomas, ¿sí? Entonces, un cromosoma está formado de ADN, ¿sí? Pero ese cromosoma no está permanente en las células, ¿sí? Los cromosomas es una manera en que se organiza el ADN, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero ¿dónde están? Aun cuando así sepamos dónde están el ADN y los cromosomas. Pues obviamente están en las células, ¿sí? Y si hablamos hay dos tipos de células diferentes, unas que conocemos como somáticas y otras que conocemos como gametos. Y cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo a organismos que se reproducen sexualmente, ¿sí? Pero cuando yo estoy señalando esto como introducción, no solamente me refiero a organismos que se reproducen sexualmente. ¿A qué me refiero? Me refiero a todos los seres vivos, ¿sí? O sea que en todos los seres vivos, hasta una bacteria y la más asquerosa cucaracha, pasa de una generación a otra ADN. ¿Cómo se organiza este ADN para poderse pasar de padres a hijos cuando los padres se reproducen sexualmente? Se organizan en cromosomas. Y en los que no se reproducen sexualmente, como las bacterias, ¿cómo se organizan? También en cromosomas, ¿sí? Y ahora pregunto, ¿y dónde estaría el ADN y los cromosomas? Pues por supuesto en las células. Y particularmente ¿en dónde? Es aquí a donde viene la primer división de la que tendríamos que hablar, ¿sí? ¿Dónde se localiza el ADN y los cromosomas en la célula? ¿Pero en qué parte de la célula? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿El núcleo? En el núcleo. ¿Y todas las células tienen núcleo? Sí, proba. Pues no. Error. No todas las células tienen núcleo. ¿Sí? Las células procariotas no, ¿sí? Vamos a hablar vamos a hablar de una clasificación que ustedes vieron en biología, que ya debieron haberla visto. Ajá. Sí. ¿A qué me refiero? Me refiero a que han visto una clasificación donde agrupan a todos los seres vivos. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Todos los seres vivos tienen núcleo o no? En las células. Lo que sí es cierto es que todos los seres vivos, sin duda, son células. ¿Sí? Sí. Algunos individuos son unicelulares y otros pluricelulares. Otra condición es que todos los seres vivos tienen ADN. Todos. ¿Sí? ¿En dónde está localizado? Esta es la gran diferencia. Dijo ya por ahí una compañera, es que hay procariontes. ¿Y esos qué? ¿Qué son los procariontes? Son seres vivos. ¿Pero por qué se les llama así? Porque no tienen un núcleo definido. Ajá, pero tienen ADN, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el ADN? O sea, no hay núcleo, estamos de acuerdo en eso. ¿La membrana? No. ¿Dónde está el ADN? En el citoplasma. Se encuentra disperso o difuso, dicen algunos. Se encuentra difuso en el citoplasma. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál sería el otro tipo de individuos? Hay unos que no tienen núcleo y sí tienen ADN.
ese ADN se encuentra difuso en el citoplasma. Y los otros que no tienen el ADN difuso en el citoplasma, ¿cómo se llaman? A ver, chicos, ¿cómo? Exactamente, eucariontes. Y esos eucariontes, ¿cómo tienen el ADN? El ADN se encuentra, bueno, primero hay que decir que poseen núcleo. ¿Sí? Y el ADN se encuentra precisamente recluido en el núcleo. ¿Sí? Ya entonces encontramos estas diferencias. Son importantes, sí, porque estamos hablando de todos los seres vivos, ¿de acuerdo? Ahora, lo siguiente que tendríamos que ver es, ¿y qué organismos se encuentran agrupados en procariontes y qué organismos en eucariontes? Bueno, digámoslo así, aquí estamos definiendo, cuando decimos procariontes y eucariontes, definimos los dominios, ¿sí? Que hay en biología, que se reconocen en todos los seres vivos, el dominio de los procariontes y de los eucariontes. Ahora, ¿qué reinos se encuentran agrupados con los procariontes? A ver, chicos, sacudan las neuronas. Bacterias. Bacterias, no. ¿Qué más? Pero ¿cómo se llama el grupo de las bacterias? ¿Así, bacterias? Eubacteria. No. Bueno, aunque también tienen otro nombre. El reino monera. Monera. Exactamente. Todos los del reino monera aquí están. ¿Qué son qué? Bacterias, ¿eh? ¿Y qué más? Aquí están dos reinos. ¿Cuál es el otro? Son también bacterias, pero bacterias que sobreviven en ambientes extremos. ¿Cómo se les llama? Chicos? ¿No eran arqueobacterias? Son, no, que no me digan no eran. Son arqueobacterias. ¿A qué me refiero? Contéstame con seguridad. No me diga, ¿eran? No. No me lo diga así. Son, ¿verdad? Son arquea. Entonces vamos a escribir aquí arquea. Ajá. Y entonces, ¿qué reinos quedan para eucariontes? Animal, el reino animal. ¿Qué más? El reino plante. El reino fungi. Ajá. ¿Qué más? El reino plante. Las plantas, plantae y animalae. Dice. El reino protista también entra. No me pregunte. Usted afirme, ya si está mal, le digo que está mal. Pero no me pregunte. Sí, ay, los protistas aquí están, protesta, ¿verdad? Protistas, ¿sí? ¿Falta alguno o no? ¿De 11 a 5? Son 6, ¿no? Son 6 reinos. Y ya están. ¿Sí? No todos. ¿De acuerdo? Ahora, Ajá, sí. a partir de que ya definimos esto, ahora tenemos que considerar cuáles de estos reinos son unicelulares. ¿Cuál de estos 6? A que no me pregunte. Arquea, estoy de acuerdo. Ahora sí, arquea. ¿Qué otro? Monera. Monera. ¿Qué otro? Algunos del reino. ¿Qué? Algunos del reino fungi. Sí, ¿y qué otro? ¿Qué otro, chicos? ¿No saben? Pues los protistas. Estos también son unicelulares, ¿de acuerdo? Bien, ya está clasificado.
Entonces, los que no son unicelulares tienen una reproducción sexual. Los que son unicelulares se reproducen asexualmente. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí, jóvenes? Profesora. Sí. Bien. Entonces, de aquí en nada más tendríamos que hablar de fungi. Fungi tiene los dos, aquellos que se reproducen asexualmente y los que se reproducen sexualmente. ¿De acuerdo? De los que se reproducen sexualmente, ¿qué es lo que participa para esa reproducción sexual? ¿No saben, chicos? Los gametos. Exactamente. Entonces, estos que se reproducen sexualmente deben formar gametos a fuercita. ¿Sí? ¿Y qué son los gametos? A ver, chicos. Órganos reproductivos. Ajá. Son células, sí, son células reproductivas, sí, pero lo que dijo el otro compañero, eso es lo correcto. Los gametos son células haploides. Y si yo escribo esto, ¿ya entendí que es una célula haploide o no? ¿Sí o no? Yo no tengo claro eso, profe. Ujú. Bien. Cuando hablamos de tipos de células, hablamos de que hay células 2N y N. Ah, pero ¿de quiénes? Estrictamente de los organismos superiores, de los que tienen reproducción sexual. Ajá. Es aquí a donde vamos a ver los términos que dije, ¿sí? ¿Qué términos? Que vamos a escuchar que hablan de células haploides y de células diploides, ¿sí? Cuando decimos células haploides, voy a tener que, bueno, hagan de cuenta que no escribí esto, ¿no? Que debía haber puesto reproducción sexual en lugar de eso. Bueno, vamos a hacerlo. Aquí. Cuando decimos que estos organismos que tienen asterisco y que se reproducen sexualmente, entonces debemos entender que estos que tienen reproducción sexual tienen dos tipos de células, ¿sí? Primero, se reproducen sexualmente, ¿sí? Y tienen entonces, en consecuencia, dos tipos de células, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos tipos de células? Unas que tienen que ver con la reproducción y otras que son parte, que nada tienen que ver con la reproducción, pero que son parte del cuerpo. ¿Cuáles son esas? Bueno, las que tienen que ver con la reproducción se llaman gametos y son células haploides. Y las que no tienen que ver con la reproducción, pero que están presentes en el cuerpo de los individuos, se llaman somáticas, ¿sí? Pero repito, este tipo de células solamente aparecen los dos tipos en organismos que se reproducen sexualmente. Entonces, cuando decimos gametos, les ponemos N. Ahorita explico qué significa eso, ¿sí? Y a las otras células que se conocen como somáticas, ¿qué les ponemos? O sea, primero, se 2N. caracterizan las células somáticas por ser 2N. ¿Sí? Pero el compañero tiene duda de qué significa 2N y N. ¿Sí alcanzaron a ver esto que ya me salí de la diapositiva? 2N y N, ¿sí lo Son alcanzaron? los cromosomas o algo así, ¿no? Uno N. tiene un solo par de cromosomas. No par. N es igual o significa más bien. N significa un juego de cromosomas. Un juego. ¿Sí? ¿Y 2N qué significará? En Dos juegos de consecuencia. cromosomas. ¿Qué? Dos juegos de Pues cromosomas. dos juegos. Por lo tanto, 2N, ¿qué significa? Dos juegos de cromosomas en lugar de uno. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Pero el compañero no tiene duda de que si N significa un juego de cromosomas o 2N, 2 juegos de cromosomas. No. La duda radica en cómo se manifiesta esto en las células. Esto es lo que vamos a trabajar. Y necesito que le pongan atención para que salgamos de esto. Bien, entonces ya definimos que hay células procariontes y eucariontes. En los seres vivos hay procariontes y eucariontes. Que los procariontes y junto con los que tienen reproducción, que son unicelulares, procariontes y organismos unicelulares se reproducen asexualmente, mientras que los pluricelulares se reproducen sexualmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si se reproduzcan de cualquier forma, ¿qué va a pasar con el material genético? Bueno, vámonos por partes, ¿verdad? Vamos a ver primero cómo se organiza ese material genético. Ya dijimos que se organiza en cromosomas, pero ¿cómo? Vamos a verlo ahorita, ¿sí? Uy, no me deja pasar, ya se trabó. No, ya pasó. Bien, entonces vamos a ver aquí a explicar cómo son los procariontes. Aquí tienen una fotografía de un bacilo. Un bacilo es que tiene una bacteria unicelular que tiene una forma parecida a un bastoncito. Este es un bacilo, ¿sí? Una fotografía. Aquí desde luego no vemos el ADN, pero en este dibujo sí se está mostrando. Es como si hubieran cortado a todo lo largo de la bacteria y aquí estamos viendo el interior de la bacteria, ¿sí? ¿Qué tiene? Bueno, tiene muchas cosas, pero a nosotros lo que nos interesa es saber, ¿y el material genético dónde está? El material genético está aquí en esto que dice nucleoide. ¿Qué es eso del nucleoide? Bueno, esta es el área en donde se encuentra el ADN, el área donde se encuentra el material genético. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo observamos? Pues estamos observando que está aquí difuso, ¿verdad? Como si fuera una madeja de hilos desenrollada aquí, ¿sí? Como si se hubiera desenrollado una bola de estambre y aquí tenemos un enredo, ¿verdad? Esto es el ADN, pero ADN que se caracteriza porque, aparece así este ADN cuando la célula está en interfase, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de interfase? Bueno, que las células no todo el tiempo están reproduciéndose, que tienen un ciclo de vida, ¿sí? Que en ese ciclo de vida, aquí está el ciclo de vida, ¿sí? De la célula, se llama ciclo celular. Todo lo que está en tonos grises no se está reproduciendo y se llama interfase. Y lo que está en tonos amarillentos es lo que corresponde a la reproducción celular, ¿sí? Entonces, si estamos observando en una célula procarionte que el ADN está así, esto quiere decir que esta célula está en interfase, no se está reproduciendo, ¿sí? Cuando esa célula se va a reproducir, el ADN que tiene se organiza en cromosomas. ¿Y cómo son esos cromosomas? Bueno, aquí tienen un cromosoma. Esta es una fotografía al microscopio electrónico de un cromosoma de un procarionte. ¿Qué fue lo que le pasó a este ADN cuando la célula entra en un proceso de reproducción celular? Organiza al ADN en una estructura como esta, ¿sí? Decimos que este cromosoma es circular, ¿de acuerdo? Aquí en la parte arribita tienen un dibujo, ¿sí? Aquí está el cromosoma circular, donde está la mayor parte del ADN, y aquí está presente un plásmido, ¿sí? Este plásmido que también contiene ADN, en menor cantidad, pero tiene ADN, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando la célula se está reproduciendo, el ADN está organizado en cromosomas circulares. Y cuando está en interfase, el ADN está estructurado u organizado en cromatina,
¿Se entiende, chicos? Sí, ¿Sí? En eucariontes, ¿qué pasa? Pues algo similar, ¿sí? ¿Qué es eso de algo similar? Esto que vemos aquí. Aquí estamos viendo dos células eucariontes. Una que corresponde al reino vegetal y otra al reino animal. Vean la presencia del núcleo. En el vegetal es esta estructura morada, ¿sí? Púrpura. Y acá es en color café está el núcleo, ¿sí? En las células animales el núcleo está de color café. Bueno, y entonces, ¿cómo veríamos a una célula en interfase? O más bien, ¿cómo veríamos el ADN de una célula en interfase? Bueno, veríamos el ADN así, como todo revuelto, así como si hubiéramos deshecho una madeja de estambre y la traemos ahí jugando con un gato. Ajá. ¿Cómo la veríamos en los vegetales? Igual, veríamos al ADN de esta manera. ¿Se entiende, chicos? Ya tenemos ahí nuestro ADN. La célula está en interfase. Cuando va a entrar en un proceso de reproducción, ¿qué le pasa a esta cromatina? Bueno, como ven, empieza a organizarse en cromosomas. Están viendo ahí en la parte superior, en ambos tipos de célula, a los cromosomas, ¿sí? Por el lado de la planta, en las células vegetales, ¿sí? Vean, por favor, en las células vegetales, están viendo aquí, empieza el ADN, aquí están viendo la doble hélice del ADN, empieza a enrollarse. En este dibujo se ve más claramente cómo ese ADN empieza a enrollarse, vean. Está en la doble hélice y aquí están viendo cómo ese enrollamiento se da como si estuviera formando una espiral. ¿Lo ven, jóvenes? sí, profesora. ¿Sí? Aquí también eso ocurre, aunque no se aprecia de la misma manera que acá. Se va enrollando, se va compactando y se compacta tanto hasta que llega a formar una estructura como la que aparece aquí y como la que aparece acá. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Bueno, ahora esos son los cromosomas, ¿sí? Entonces, no es un asunto de magia, no es una varita mágica la que dijo formes el cromosoma y se formó, no. Es que el ADN empieza a enrollarse para formar una estructura como la que vemos aquí, ¿sí? Entonces vean cómo los cromosomas son diferentes, ¿sí? Vean aquí cómo este es un cromosoma circular y este, ¿cómo le llamaríamos? ¿Un cromosoma qué? ¿No tienen idea? Bueno, se le conocen como cromosomas lineales, ¿sí? Se conocen como cromosomas lineales. ¿Qué otra cosa tienen de diferente? Me regreso al procarionte. Bueno, lo que tienen de diferente, además de la forma del cromosoma, es que los procariontes solamente tienen un cromosoma. Y ya escucharon que dije procariontes, ya excluí a los protistas, ¿de acuerdo? Y a los hongos. Dije, todos los organismos procariontes forman cromosomas circulares y solamente tienen uno, ¿de acuerdo? Siempre uno. Por esa razón se les conoce como monoploides, ¿sí? En cambio, los individuos que tienen células eucariontes forman cromosomas lineales, ¿sí? Y además siempre están agrupados en pares. ¿Ya notaron eso, chicos? Si los eucariontes agrupan a sus cromosomas en pares, ¿cuál es el mínimo número que puede tener alguna especie? 2. 2. Es el caso de Ascaris lumbricoides, ¿sí? ¿Qué es Ascaris lumbricoides? Es un gusano que parasita el tracto digestivo en humanos. Iba a decir serpiente, ¿verdad? ¿Sí?
Es una lombriz que parasita el tracto digestivo en los seres humanos. Ese es 2N igual a 2. En cambio, los humanos nos definimos como 2N igual a 46. Pero tanto Ascaris lumbricoides como nosotros tenemos cromosomas lineales. ¿Se entiende, chicos? Bien. Sí, profe. A partir de aquí ya no vamos a hablar de procariontes, solo vamos a hablar de eucariontes y en particular de aquellos que se reproducen sexualmente. ¿Estamos? O sea, excluimos a los protistas y a los hongos, ¿de acuerdo? Particularmente vamos a hablar de plantas y de animales. Bien, entonces, cuando ustedes ven esta figura que, perdón, ya me perdí, no sé dónde ando, a ver, aguántenme tantito. Cuando ven esta figura, déjenme encontrar bien lo que debo hacer. Cuando ven esta figura, piensan ustedes en un nombre, esta figura o esta, la que estoy señalando como con el cursor. La ven y ¿qué piensan? En su nombre. ¿Cómo se llama? Chicos. ¿Cuál, profe? Esta figura o esta, ¿cómo le llaman? X. Toma. ¿Cómo que? Lineal. ¿Qué? ¿Cómo dijo, compañera? No le oí. Esta figura, ¿cómo? Lineal. Lineal. No, lineal no se llama lineal, ¿cómo cree? O aquí está la otra. ¿Cómo se llama esa figura que ven? Cromosoma. Cromosoma, por supuesto. ¿Que es un cromosoma lineal? Sí, pero es cromosoma. Ah, entonces yo les voy a decir algo. No se llama este cromosoma. Entonces, han estado engañados por mucho tiempo, ¿verdad? Porque no se llama esta figura, no se llama cromosomas. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Los han estado engañando? No. Es que nos genera una confusión cuando no nos aclaran bien cuándo están los cromosomas o cuándo no. Por lo tanto, tenemos que acercarles la lupa a los cromosomas, ¿verdad? Saber todos los conceptos que hay alrededor de este nombre cromosoma, ¿sí? Y luego cómo podemos diferenciar unos de otros. ¿De acuerdo? Así que lo primero que tenemos que entender es que para observar los cromosomas necesitamos que la célula entre en un proceso de reproducción. Ya dijimos hace un rato, ¿verdad? ¿Sí? Necesitamos que la célula entre en un proceso de reproducción. Déjenme pasar a la otra diapositiva. Aquí está el ciclo celular, ¿sí? Por lo que quiero reforzar esto. La célula en toda esta zona gris no se reproduce, solamente en las zonas de color amarillo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, tenemos que explicarnos este ciclo celular. Vean aquí donde está mi cursor, hay una célula chiquita, ¿sí? Acaba de salir de un proceso de reproducción celular. Vean, una célula madre que da origen a dos, ahí está, ¿sí? Esta chiquita, ¿qué le va a pasar? Va a seguir su propio ciclo y esta otra su propio ciclo. Ahí tiene una flecha indicando eso, ¿sí? Bueno, vamos a seguir en de esta. Está chiquita y ¿qué ven en la siguiente etapa? ¿Qué observan? Que ya es más grande. Ajá, que creció. Ajá. Y para poder crecer, ¿qué pasa? Compárenlo con ustedes. Ustedes cuando nacieron del vientre materno medían, ¿qué? 40, 50 centímetros. ¿Y cuánto miden ahora? 1,75 m. Ay, rayo, estás bien alto. Vean todo lo que creció. ¿Sabes cuánto medías cuando naciste? Mi papá dice que como 40 centímetros. Ya estaba chiquito. 40 centímetros, ¿sí? ¿Cuántos centímetros creció desde que salió de la panza de la mamá? 135. ¿Eh? 135 centímetros. 135 centímetros. ¿Y cómo logró crecer eso? Habrá otros que no crecieron 135 centímetros. Habrá otros que apenas
crecieron 110, otros que 100 centímetros, ¿verdad? Pero de todos modos, comparado con lo que medían cuando nacieron del vientre materno, pues ya crecieron un buen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué necesitaron para crecer? Alimento. Comer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué le ocurriría a esta célula? Lo mismo. Para poder crecer, come, ¿sí? Aquí dice que esa cosa de comer y comer se le llama fase G1. ¿Qué ocurre? Que realiza un montón de síntesis de proteínas. ¿Para qué? Para poder crecer. Una vez que alcanzó el tamaño, más o menos el tamaño promedio, la célula ya está lista para reproducirse. Ajá. ¿Qué va a pasar en esta etapa cuando ya se va a preparar para reproducirse? Bueno, aquí nos dice que esta etapa, que vean además es más grande que las otras dos, se llama fase S. En esto ocurre la autoduplicación del ADN y la síntesis de histonas. Algunos autores le dicen replicación del ADN. Yo prefiero que lo identifiquen como autoduplicación del ADN. ¿Por qué? Porque cuando digo auto, quiere decir que por sí mismo se puede duplicar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué entendemos por eso de duplicar el ADN? Autoduplicación. ¿Qué se entiende? Bueno, vamos a suponer, vamos con la especie humana. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula somática? 46, ¿sí? Cuando decimos que se autoduplicó, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos cromosomas habría? ¿Eh? 23. No. Si tiene 92. 46 y se duplica como 23. 92. 92, exactamente. ¿Por qué? Porque se duplicó. Ahora sí, hay 92 cromosomas. ¿Para qué? Sigan el ciclo, por favor, sigan viendo el ciclo. ¿Qué ven más adelante? Viene otra etapa que se llama G2, pero esa G2 a nosotros no nos importa tanto. Sin embargo, ahí está. ¿Por qué se llama G? Porque ocurre también síntesis de proteínas. ¿Pero qué proteínas se sintetizan? Dos tipos. Unas que son indispensables para la reproducción, cuando la célula empieza a reproducirse, y otras que son indispensables para el metabolismo de la célula. Si no, la célula se muere, si no metaboliza nada. ¿Entienden eso? Entonces, ocurre lo mismo que en G1, pero en menor cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con los cromosomas? Los cromosomas ya se duplicaron. ¿Para qué? Se han duplicado para que cuando empiece la reproducción celular, el resultado sea que cada célula hija lleva ¿cuántos cromosomas? 46 y 46, ¿sí? Entonces, por eso tiene necesidad de duplicar el número de cromosomas, porque lo va a distribuir en las células hijas. ¿Se entiende, chicos? Sí, maestra. ¿Cuáles son las etapas que a nosotros nos interesan sobremanera? Las que están en el recuadro azulito. La autoduplicación del ADN, que es la fase S, y la fase de reproducción celular. Estas dos cosas las vamos a analizar. Esta de reproducción celular es ya en esta unidad, y la de autoduplicación es la última unidad que vamos a ver. Entonces, ¿cómo es que aquí, ¿cómo estaríamos viendo el ADN? Pregunto antes de decir yo algo más. ¿Cómo veríamos aquí en esta fase S el ADN? Revuelto, ¿no? ¿Cómo se llama? Cromatina. Cromatina. Entonces, aquí cromatina y aquí cromatina. ¿Cuándo se organizan los cromosomas? Cuando la célula empieza la reproducción celular. Inmediatamente ahí empieza. ¿Y cuántos tipos de reproducción celular conocen? Díganme, chicos. 2 tipos.
¿Cuáles? Mitosis y meiosis. Ujú. Mitosis y meiosis, ¿sí? Ya saben para qué es cada uno, ¿verdad? La meiosis forma gametos y la mitosis forma células somáticas. Bueno, ¿hasta aquí nos vamos comprendiendo? Bueno, la cromatina que se organiza en cromosomas, ¿para qué se organiza en cromosomas? Para distribuir de una forma más o menos precisa, más precisa que menos, ¿sí? Y una distribución equitativa, dependiendo de si es mitosis o meiosis, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, este ciclo, si no va en el material que les envié, por favor, sáquenle una foto. Lo necesitan tener para comprender varias cosas más adelante. Porque no vamos a profundizar. No necesito que memoricen, nada más que lo tengan presente siempre. Cuando haga referencia al ciclo, inmediatamente ustedes puedan consultar de lo que hablamos. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Y entonces, si ya expliqué en qué momento se forman los cromosomas, ahora sí, ¿cómo los podemos ver? Bueno, para verlos necesitamos primero inducir a una célula X. Por ejemplo, tomamos una muestra de células de la sangre y tenemos que inducir a esas células a que se reproduzcan, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero ¿cómo le hacemos? A ver, pensemos en la sangre, ¿cómo están qué hay en la sangre más bien? ¿Sabe alguno Nutrientes, de ¿no? ustedes? ¿Eh? Agarran los nutrientes. Bueno, no. Glóbulos rojos. Ajá, hay glóbulos rojos y glóbulos blancos, cuyo nombre técnico es glóbulos rojos eritrocitos y los glóbulos blancos leucocitos. Bien, si yo quiero ver cromosomas, tengo que tomar primero muestras de células que tengan ADN, ¿sí? Segundo, a esas células tengo que inducirlas a que se reproduzcan. Bueno, la técnica que nos permite observar a los cromosomas se llama cariotipo, ¿sí? Como ven en esta imagen, la primerita que aparece ahí en la parte superior izquierda, están viendo que le están extrayendo una muestra de sangre a un individuo, ¿sí? Y que no se desmayó como la mayoría de los hombres, ¿eh? ¿Quién sabe por qué se andan desmayando por ahí? Le toman una muestra de sangre y lo ponen en un tubo de ensayo. Aquí están viendo el tubo de ensayo, ¿sí? ¿Qué hacen con este tubo? Bueno, primero, toda la sangre no la van a ver así como está en este tubo. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes han visto cuando le sacan sangre? Está mezclada, toda se ve roja. ¿sí? Como negra. Ajá, rojo oscuro, ¿verdad? Sí, o rojo más claro, dependiendo de a veces qué tan diluida esté la sangre o qué tan espesa. Bien, entonces, ¿cómo se logra esta separación? Bueno, se toma el tubo de ensayo y se mete a un aparato que se llama centrífuga. ¿Qué es esa centrífuga? Ah, pues que le va a dar vueltas a revoluciones importantísimas a este tubo, ¿sí? Si alguien conoce los viejos tocadiscos, esos que tocaban los discos negros de acetato, ¿sí? Verán que ahí daba vueltas ese aparatito, ¿verdad? Bueno, la centrífuga da vueltas así, pero no con esa lentitud, ¿verdad? ¿Sí? Se mueve mucho cuando hablamos de una centrífuga, ¿sí? Da miles de revoluciones por segundo, o sea, da vueltas rapidísimo. ¿Cuál es la consecuencia de meter un tubo de ensayo a tales velocidades? Bueno, aquí lo ven, ¿sí? Observen, por favor, que hasta el fondo se ve una banda roja. ¿Por qué? Bueno, porque los glóbulos rojos son los que hay en mayor cantidad, abundan más en la sangre, de tal manera que pesan más y se van al fondo. Luego observan que hay otra banda como amarillo clara. Esta banda de crema, esta banda crema corresponde al plasma sanguíneo. Y por último, apenas se alcanza a apreciar ahí
una bandita chiquita, la voy a poner de este lado, aquí está, así de delgadita es. ¿Cuál vamos a usar? Los glóbulos blancos que están aquí. ¿Por qué no usar los glóbulos rojos? Porque los glóbulos rojos sacrificaron su núcleo. O sea, los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo. ¿Por qué no tienen núcleo? Porque los sacrifican para poder transportar con mayor eficiencia el oxígeno. No olviden que la función de los glóbulos rojos es llevar oxígeno a todas las células. Entonces, ya que centrifugamos, ahí tenemos ya separados a los componentes de la sangre. ¿Cómo extraigo esta banda que es la única que me interesa? Este poquito, pues con una pipeta. Una vez que extraje, ahí llevo en esa pipeta o en una jeringa, llevo glóbulos blancos, células que sí tienen núcleo. A esas células las voy a poner en una caja Petri, ¿sí? En un medio de cultivo, por supuesto, pero sí, ahí las dejo solas, pues no va a pasar nada. Para que se empiecen a reproducir, se les induce aplicándoles una hormona vegetal, ¿sí? Cuando hay evidencias de que se está reproduciendo, las células se están reproduciendo, evidencias, vean aquí en mi feo dibujo, ¿no? Hay dos y evidencias de que están reproduciendo es que ya están apareciendo más. Una vez que ya empezaron la reproducción celular, se toma una muestra de esas células. Aquí lo que ven en esto, donde tengo mi cursor, esto sería un portaobjetos. Y este circulito que se ve aquí es el campo visual que nos permite el microscopio. Entonces, cuando se observan imágenes como esta, ¿sí?, que se encuentran esas figuritas como X, que son los cromosomas, alineados en el plano ecuatorial, así ordenaditas, quiere decir que ya está en una etapa de metafase. Y esta es la etapa que nos interesa. ¿Por qué razón? Porque en esta etapa es cuando el ADN alcanza su máximo grado de enrollamiento y es cuando se ven mejor los cromosomas. Como esta es la etapa que nos interesa, hay que evitar que continúen las siguientes etapas de la reproducción celular, que son la anafase y la telofase. Hay que evitarlas. ¿Cómo se evitan? Aplicando una solución que se llama colquicina. ¿Sí? Se aplica colquicina y entonces se inhibe la reproducción celular, se detiene. Así como hay engarróteseme ahí y no se mueva, así justamente, que ya no continúe la reproducción celular, se frenó. Entonces, una vez que se frenó la reproducción celular, se toman muestras y otra vez vamos a observar que los cromosomas están en el plano ecuatorial. Estas son la etapa que buscamos, porque es cuando se ven mejor los cromosomas. Ahora bien, ya que volvimos a tomar nuestras muestras y ya tenemos ahí nuestros cromosomas, hay que hacer algo. Aplicarles una solución para evitar que los cromosomas se echen a perder. Ya inhibimos, ya evitamos que se siguiera reproduciendo, pero esto, como es materia orgánica, se puede echar a perder, se descompone, se degrada. ¿Cómo evitamos que se descomponga? Porque queremos ver a los cromosomas. Esto es lo que nos interesa, muy fácil, aplicándole un fijador. ¿Qué tipos de fijadores se conocen? Bueno, hay varios, pero les hablaré de dos. El alcohol y el formol, ¿sí? Son dos sustancias que actúan como fijadores. ¿Qué es eso? Bueno, seguramente ustedes ya incluyeron en alcohol al 70% algunos insectos. ¿Ya lo hicieron? No, profesor. Bueno, entonces háganlo, por favor. Agarren 2 frasquitos. En un frasco van a poner 7 partes de alcohol, de ese que usan para curación en su casa, y 3 partes de agua. Atrapen un insecto y lo meten ahí, ¿sí? Atrapen otro insecto y lo van a poner en el frasco vacío. Y luego sellan los frascos con un cachito de plástico y una liga, lo cierran, ¿sí? Y observen qué ocurre al paso del tiempo. Lo que yo les afirmo es que con el fijador las estructuras ya no se descomponen, se quedan como tal.
las fija, por eso las deja como están en el momento en que se incluyeron, en el alcohol o en el formol. ¿De acuerdo, chicos? Se agrega entonces fijador y al agregarle un líquido, pues este arreglo que está así tan bonito se descompone y se observa como esto. ¿Están viendo, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Se desarreglaron, estaban acomodaditos aquí y aquí ya se desarreglaron. ¿Por qué? Porque le agregamos un líquido. Una vez que ya le agregamos ese líquido, ahora sí le sacamos una fotografía. ¿Sí? Y en esa fotografía empezamos a recortar los cromosomas y los vamos a organizar de acuerdo a los ideogramas de cada especie. El que aquí les muestro es el ideograma de la especie humana. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso de ideograma? Ah, es la manera en que se deben acomodar los cromosomas cuando un investigador o un médico empiece a trabajar cromosomas de la especie humana. Se debe atener a este orden. ¿Por qué? Pues no porque lo diga yo, porque se pusieron a discutir todos los que trabajaban con cromosomas humanos y llegaron a este arreglo. Siempre se van a ordenar así. Ajá. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta es la técnica del cariotipo. ¿Qué es lo que nos permite ver el contenido de los cromosomas? Chicos, pregunto. ¿O qué nos permite ver? Los cromosomas y cuántos hay, ¿no? ¿Cuántos pares? ¿Sí? ¿Pero qué más? ¿Qué está viendo cuando usted me dice cuántos pares? Las franjas que hay en cada par. ¿Qué más? Pero cuando le ve las franjas, ¿qué está viendo? El Bueno. ADN. No, ¿a poco ve el ADN? No, eso no es. Tampoco los genes es ADN. ¿Qué está viendo? A ver, se lo voy a comparar con esto, con el concurso de la Miss Universo. ¿Sí? ¿Qué le ve a la Miss Universo cuando andan ahí paseándose en traje de baño, en traje de noche? ¿Qué más? ¿Qué le ven? ¿El contenido? El contenido, ¿Eh? profa, ¿Eh? es como lo que dijo, ¿no? Cuando nos explicó de los transgénicos, que las franjitas son como las características. No. Esa es otra cosa. Ese es cómo observamos el ADN en un gel cuando lo hicimos que se moviera del polo positivo al negativo. Aquí no estamos usando campos eléctricos. Aquí inducimos a que se reproduzca y le sacamos una fotografía. Le caímos infragante a los cromosomas, ¿eh? Y le sacamos una fotografía. Pero si yo saco una fotografía, ¿qué estoy viendo del individuo? Les decía, lo comparamos con el concurso de las Misses. Cuando esas mujeres se andan paseando en traje de baño, en traje de noche y no sé en qué más, ¿qué estamos viendo? ¿Qué nos están mostrando? ¿Lo que piensan? Su apariencia, ¿no? Su apariencia, el físico, eso es lo que vemos, ¿eh? ¿Sí? Justamente el cariotipo es una técnica que nos permite ver el físico de los cromosomas, ¿sí? Por eso aquí está esto en el recuadro amarillo, que el cariotipo es la descripción física de cromosomas, es decir, solo nos permite ver la forma del cromosoma, si es grande, si es chico, ¿sí? Si el centrómero, esta parte que se estrecha, esta constricción, está a la mitad, está muy arriba o no hay, o etcétera, ¿sí? Pero todos son características físicas. El contenido no lo vemos. ¿Cuál es el contenido? El ADN, pero con esta técnica no podemos ver en absoluto ADN. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bueno, y una vez que ya elaboramos el cariotipo y que ya sabemos que con esto vamos a ver a los cromosomas, entonces ahora sí, hablemos de cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? ¿Alguien me puede contestar?
¿La concentración de qué? Sí tiene que ver con el ADN, pero cuando dice la concentración no es correcto. Bueno, La organización. la forma en que se organiza el ADN. La compactación del ADN. La compactación, ¿sí? ¿Sí? Del ADN. La compactación del ADN para cuando va a entrar en un proceso de reproducción celular. ¿Sí? Es correcto lo que dicen, ¿sí? Y aquí está una fotografía de esos cromosomas, ¿sí? Vean qué bonita fotografía. Esta se hizo con un microscopio electrónico con una técnica que se conoce como barrido, ¿sí? Y vean qué bonito se ven, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo cromosomas, ¿viene a su cerebro una imagen como esta? Sí, ¿Chicos? ¿Sí o no? sí. Bueno, pues este no es un cromosoma. Ah, diablos. Y entonces, bueno, hay que precisar los términos nada más. ¿Por qué? Porque erróneamente pensamos este es un cromosoma. Y digo erróneamente porque los que estudian esto tienen una propuesta distinta, ¿sí? Esta fotografía se las pongo aquí para que vean cómo esta fotografía, perdón, debo salirme de la presentación para hablar de lo que quiero, para mostrarlo más rápidamente lo que quiero, ¿sí? Dijimos, estos cromosomas solamente los podemos ver después, en esta etapa, ¿sí? Después de que el ADN se duplicó, ¿de acuerdo? Entonces, estas figuras que vemos nos están indicando que cada cromosoma se duplicó, eso nos está indicando. Por lo tanto, tenemos que precisar bien los nombres. ¿Qué nombre? Bueno, ¿qué es un cromosoma entonces? ¿Sí? Y hasta tendrían derecho a enojarse, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los científicos luego nos traen dando vueltas, ¿sí? Para definirnos algo tan sencillo. Pero bueno, vamos a tratar de simplificar lo que ellos dicen. En esta imagen les estoy mostrando esto, que el ADN se enrolló para formar a un cromosoma, pero si el ADN se duplicó, entonces el cromosoma también lo vamos a observar duplicado, ¿sí? Y ambos ADN y cromosomas están en el núcleo, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero bueno, todavía no le entro a que diferenciamos cuando digo cromosoma o cromosoma duplicado. Bien, aquí está la explicación. Un cromosoma obviamente está formado por la compactación o enrollamiento del ADN, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero físicamente está conformado así, por dos brazos y un centrómero. ¿Sí están observando, chicos? Este es un cromosoma, formado por dos brazos. Aquí está un brazo y aquí está el otro brazo, ¿sí? Y dije un centrómero. Entonces, ¿cuál es el centrómero? El centrómero es este estrechamiento, este que está aquí, ¿sí? A ese se le llama centrómero. Entonces, un cromosoma, resumiendo, ¿qué es un cromosoma? Un cromosoma es una estructura formada de dos brazos que están unidos por un centrómero. Eso es un cromosoma. Hay más detalles, pero no los vamos a ver, no lo necesitamos para entender lo que queramos. Si les doy más elementos, lo único que hago es darles más trabajo sin necesidad. Si fuera un curso de biología celular, entonces sí me detengo en más detalles. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Estamos viendo aquí solo lo que necesitamos para entender qué pasa cuando se forman gametos o se forman células somáticas. ¿Está entendible, chicos? Entonces ya está presentado. Este es un cromosoma. Ajá, y si ese es un cromosoma, entonces, ¿cómo le llamo a estos? Que erróneamente pensábamos antes, a partir de ahora ya saben que no se llaman cromosomas. Particularmente no se llaman cromosomas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llaman? Bueno, vamos a continuar. Se llaman, bueno, lo primero que tenemos que ver es que
Los cromosomas se duplicaron. ¿Cuándo? Después de la fase S del ciclo celular. ¿Sí? Aquí entonces tengo un cromosoma con un duplicado. ¿Se entiende qué es duplicado? ¿Sí o no, chicos? Profesor, ¿Qué entienden por duplicado? una copia idéntica. Una copia idéntica. Cuando ustedes van a sacar una copia fotostática de algo, lo que hacen es duplicarlo, ¿verdad? ¿Sí? Justamente este cromosoma es duplicado, o sea, este es duplicado de este y este duplicado de este. ¿Quién sabe cuál fue el original? Pero lo que sí notamos es que son duplicados. ¿Por qué? Porque son idénticos, ¿sí? Por esa razón sabemos que se han duplicado. Vamos viendo. ¿Son idénticos? Bueno, observemos. Presenta una banda oscura aquí. Y está presente también en este otro. ¿Está observable, chicos? Aquí está otra banda más gruesa y aquí aparece. Aquí está otra banda, poquito más angosta, y aquí aparece. Aquí todavía abajo de ese hay otra banda y aquí está otra banda. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Ah, y algo más importante, la posición del centrómero, ¿cómo se encuentra en ambos casos? Chicos, se encuentra exactamente igual, la posición del centrómero. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, maestro. ¿Son idénticos o no? Sí. Ajá, solo me falta agregar una cosa, que ahorita lo vamos a poner. Nada más que le cambie a presentación para que vean. Son dos cromosomas, un cromosoma que se ha duplicado. Y cuando decimos duplicado, estamos indicando que son idénticos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me falta señalar? Que estos cromosomas que son idénticos se van a unir por el mismo centrómero. Yo no puedo acercarlos tanto porque si encimo este con este, va a taparlo, va a quedar una zona blanca importante. ¿Por qué? Porque el programa que uso para hacer esta animación no me permite quitarle lo blanco a esta imagen, ¿sí? No la puede dejar transparente. Entonces, lo que hago es acercarlo más, pero entonces le vamos a dibujar aquí su centrómero. Quiere decir que estos dos comparten el mismo centrómero, ¿sí? Entonces, ¿es lo mismo que un cromosoma? Pregunto, chicos. No, porque este ya está duplicado. No me diga par todavía. No me utilice el término de par. No, porque aquí ya son dos cromosomas unidos por el mismo centrómero. Entonces ya no le puedo llamar cromosoma. ¿Cómo le llamo? Aquí está el nombre, cromátides hermanas. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces ya llevamos dos conceptos. ¿Cuáles son? Cromosoma y cromátides hermanas. ¿Por qué se caracterizan las cromátides hermanas? Bueno, porque son dos cromosomas idénticos unidos por el mismo centrómero. ¿Sí? Pero ahora bien, con esto acabamos de ver y de definir todo lo que se conoce, todo lo que hay. Bueno, volvamos a nuestra imagen. Si vemos esta imagen, busquen, por favor, y utilicen ahí las herramientas que tienen, que es un lapicito. Señálenme dos cromátides. Perdón. Cada uno de estos que vemos aquí, ¿cómo se llaman? Cromátides hermanas. Cromátides hermanas. Y vamos a encontrar dos cromátides hermanas parecidas. ¿Alguien puede señalarlas, por favor? ¿Alguien puede señalarlas? Ahí tienen herramientas, tienen un lapicito, úsenlo. ¿Ya lo encontraron, el lapicito? Jóvenes,
Contesten siquiera, No, sí, profesora, no. no lo hemos No, encontrado. sí, vienen las. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo encontraron? Bueno, ahora borran. Lo voy a borrar para que me encuentren los iguales, porque ya me encimaron ahí un montón. A ver, uno de ustedes, el que usó el color amarillo. A ver, Señale. ¿quién? No sé, porque lo borré tan rápido que no vi el nombre. A ver, ¿quién utilizó el color? Bueno, Alistair está utilizando el negro. A ver, Alistair, busque dos iguales. Ujú. ¿Quién más está usando el amarillo? ¿Quién? Ya no sé quién fue. ¿Para qué lo borró? Déjelo ahí, está bien. Alistair, déjelos ahí. ¿Alguien más? Diana, ¿dónde está el igual que ese? No, no son iguales. Bueno, a ver, Edgar está usando